Buenas, tengan todos ustedes amigos. Le habla aquí Abner Rodríguez de Vela, ex testigo de Jehová, del programa Hablando con la Verdad, aquí en Costa Rica. El tema que en esta ocasión quise buscar y analizar para poder considerar con ustedes es acerca de una pregunta en general que algunas organizaciones religiosas tienen y a veces hasta personas tienen controversias o problemas con ese punto, con ese aspecto. La pregunta que tengo yo en este momento del tema es, ¿se puede comer carne de cerdo? Bueno, muchas gentes tienen problemas y polémicas en cuanto a este asunto. Tienen ¿cómo se llama? Problema porque unos dicen que sí y otros dicen que es un animal inmundo, el cerdo, y que no se debería, ¿cómo se llama? No se debería comer. Pero es interesante esto. Antes de empezar ¿cómo se llama? Analizar este tema, me llamó mucho la atención Primera de Corintios 8:13. Vamos a ver qué nos dice. Primera de Corintios 8:13. Por eso dijo Pablo, si la comida hace tropezar a mi hermano, nunca más volveré a comer carne para no hacer tropezar a mi hermano. ¿Esto qué es lo que quiere dar a entender? No quiere decir que Pablo dijera que no iba a volver a comer carne nunca. Eso no es exactamente lo que él quiso dar a entender. Él quiere dar a entender que si yo invito a una persona a comer una comida en mi casa y sé que esa comida o eso que voy a preparar lo va a hacer tropezar, no le va a parecer, no le va a gustar, entonces lógicamente, sabiendo yo esto de esta persona que invito o esta familia que invito, no voy a comer carne ese día con ese tipo de carne o ese tipo de comida con esa persona o esa familia. ¿Por qué? Porque sé que su conciencia le va a molestar y va a ser un problema, puede hacer tropezar a esa persona por lo que yo estoy comiendo. No quiere decir en el capítulo o en esa parte de la Biblia, en 1 Corintios 8:13, de que no vaya a comer carne del todo, sino que no voy a comer ese tipo de comida o ese tipo de carne delante de esa familia o delante de esa persona porque lo puedo hacer tropezar. Y ya aparte, yo mismo puedo comer ese tipo de carne porque mi conciencia me dicta que puedo hacerlo. Por eso quise enfatizar primero este pasaje para dejar claro esto. Ahora, quiero analizar lo que tiene que ver directamente el tema de si es correcto o bueno comer carne de cerdo sí o no. Veamos esta parte del pasaje, primero iniciando los primeros libros de la Biblia, en el libro de Levítico, en el capítulo 11. Sabemos que en ese tiempo habían algunas prohibiciones. Si analizamos del capítulo 11, del versículo 4 en adelante, ahí Dios dijo los tipos de animales o carnes que no se deberían comer en ese momento, que estaban prohibidos a la vista de Dios y que no eran permitidos. Por cierto, en ese montón de lista del 4 al 6 hace mención de muchos animales y muchos tipos de carne que no se pueden comer. Pero en el versículo 7, que es el que queremos enfatizar, dice, tampoco el cerdo, porque tiene la pezuña partida y una hendidura en la pezuña, pero no es rumiante. Pero el punto aquí es que dice que no se podía comer por esto, porque se consideraba así. Es impuro para ustedes. Entonces no se podía comer carne de cerdo porque Dios había dicho que lo consideraba en ese momento de esa carne impuro para ellos. Pero ahora el punto es a qué clase de personas se estaba refiriendo que no podían comer esa carne. A nosotros directamente. Bueno, si nos vamos al versículo 1 del capítulo 11, ahí nos enfatiza a qué pueblo
Dios le estaba diciendo que no podían comer ese tipo de carnes. Dice por lo menos la parte A del versículo del capítulo 11, versículo 1. Entonces Jehová les dijo a Moisés y a Aarón: dígale a los israelitas. Notemos esto. Jehová le hace mención a Moisés y a Aarón que le diga a quiénes, a los israelitas. Y ahí en el versículo ese continúa diciendo qué tipo de animales se podían comer. Pero era directamente a los israelitas a los que se les estaba diciendo que no podían comer esos tipos de animales que aparecen del versículo 4 del capítulo 11 de Levítico, y en el versículo 7 que no se podía comer carne de cerdo porque se consideraba un animal y una carne inmunda. Pero se estaba refiriendo a los israelitas. Vea lo que dice el versículo 1 del capítulo 11 de Levítico, que Jehová le dijo a Moisés y a Aarón que les diga a los israelitas. No nos dice que nos diga a nosotros. Ahora, esto fue lo que ocurrió, y estamos citándolo, lo que ocurrió en el tiempo de Israel, en el Viejo Testamento. Ahora queremos ver con lujo de detalles lo que nos dice la Biblia, ya con textos citados del Nuevo Testamento, del tiempo de nosotros, saber si es correcto, sí o no, poder comer este tipo de carnes. Nos vamos ahora al libro de Primera de Timoteo. Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Notemos este punto importante sobre esto. Esto estamos ya hablando del tiempo en que Timoteo estaba. Ya estamos hablando del Nuevo Testamento. Dice Primera de Timoteo 4, 3 y 4. Ellos prohíben casarse y mandan a la gente que se abstengan de alimentos que Dios creó para que quienes tienen fe y conocen la verdad con exactitud los coman dando gracias. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no debe rechazarse nada si se recibe con agradecimiento. Aquí el punto en mención es que dice que para el tiempo de Timoteo había cierta clase de personas que impedían casarse, y no solamente impedían casarse, sino impedían que se abstuvieran de ciertas clases de alimento. Todavía tenían su mentalidad en el tiempo de la ley de Moisés. No solamente prohibían casarse a la gente en el tiempo de Timoteo, sino que prohibían hasta comer cierta clase de alimentos, dice ahí. Pero ¿qué dice el versículo? ¿Qué continúa el versículo diciendo? Dice: para los que tienen fe y conocen la verdad con exactitud, los coman dando gracias. Ahí no dicen no pueden comerlos, dicen los coman. Y dice el versículo 4, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no debe rechazarse. No debe rechazarse nada si se recibe con agradecimiento. Vuelvo a repetir el versículo 4, porque todo lo que Dios ha creado es muy bueno y no debe rechazarse nada. Ahí francamente dice que no podemos rechazar nada de lo que Dios ha hecho. De los alimentos y de las cosas, nada podemos rechazar, porque todo lo que Dios ha hecho es bueno. Aquí hay otro pasaje en el libro de Hechos, que también los invito a que, si tienen dónde apuntar, para que puedan ir investigando y viendo más adelante, más tarde, lo puedan hacer. En el libro de Hechos, capítulo 10, del versículo 10 al 15. Notemos aquí lo que sucede. Pero le dio mucha hambre. Aquí al que se está refiriendo, para que ustedes entiendan, fue a Pedro.
se está refiriendo que algo le está ocurriendo a Pedro. A Pedro le está ocurriendo que en ese momento le está dando mucha hambre. Quiere comer. Pero ¿qué ocurre en esa ocasión? Ahí es donde vamos a ir. Dice Hechos 10, 10 al 15. Pero le dio mucha hambre. ¿A quién? A Pedro. Y quiso comer. Mientras preparaban la comida, Pedro cayó en un trance. O sea, se durmió, se puede decir. Y vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana de lino sostenida por sus cuatro puntas que descendían sobre la tierra. Lo que aquí está teniendo Pedro es como una visión, es como un sueño que está viendo de algo. Pero ¿qué está viendo en ese sueño? Encima había todo tipo de animales de cuatro patas y reptiles de la tierra y aves del cielo. Él